Bien, vamos a continuar entonces con otro tema que se llama marcadores moleculares. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Perfecto, démosle entonces. Esto pertenece a la unidad de variación genética. La vez pasada se me fue de arte y no había dado estos temas. Y entonces corresponde hablar sobre marcadores genéticos o moleculares. Ya veremos de qué se trata. En primer lugar, vamos a decir que se trata de un carácter, de un rasgo de cualquier tipo, pero ese carácter es heredable. Y entonces, como es heredable, entonces eso nos va a permitir seguirle la pista. Seguirle la pista quiere decir que vamos a ir viendo cómo se va pasando, por ejemplo, si vos tenés crianza de ganado, cómo van siendo las crías, si van reproduciendo o no ciertas características, los nietos, los hijos de los nietos, etcétera. Suelen ser mendelianos. Cuando hablamos de que suelen ser mendelianos, significa que cumple con aquellos preceptos de que nos dice gen dominante y gen recesivo. Pero como suele suceder, muchas veces el ambiente tiene que ver con que se manifieste o no se manifieste. Entonces, con base a eso existen los siguientes tipos: morfológicos, bioquímicos, moleculares, fisiológicos, etológicos, etcétera. Veamos el caso de los morfológicos. Estos fueron los primeros que se emplearon, incluso se siguen empleando, pero ya en grandes crianzas de animales ya no, ¿verdad? Pero en las pequeñas crianzas sí se siguen empleando. ¿Qué significa? Vos, por ejemplo, tenés un perro allí que tiene cierto color y lo querés mezclar con otro color, entonces ahí vas viendo hasta que te aparezca la descendencia con el color que vos querés. Ahí estás viendo, por ejemplo, el color lo vamos a poner como carácter morfológico. Y pueden haber otros también, el tamaño de las orejas, tamaño de la cola, cuando hablamos de perro. Y igual se puede traducir a las plantas o igual se puede traducir a los gatos, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de whisky y de colores también, de formas esféricas, unos más alargados, etcétera. Entonces, todas estas son mejoras que el hombre ha venido introduciendo con el correr de los años. Hay que en algunas partes lo prefieren ahí como en otras son los famosos peruleros, etcétera. Entonces, estos son marcadores morfológicos. Morfológico viene de forma, uno ve la forma, ve el color y con base a eso vos decís, voy a mezclar, por ejemplo, este chiquito verde, lo voy a mezclar con este grandote blanco, a ver qué sale. Entonces, venir, lo mezclas y ahí te sale un nuevo kit. Digamos que el nuevo te salió así. Entonces, pues, y lo probás y todo, que está de buen sabor y todo. Lo voy a seguir mejorando, lo cruzas con otro, etcétera. Entonces, tomas en cuenta esos marcadores morfológicos. Entonces, cuando uno toma en cuenta esas características y empieza a cruzar, entonces está usando marcadores morfológicos. Quien usó esto fue el viejito Mendel, ¿verdad? Él usó eso para todos sus estudios que él hizo. Se recordarán, él se basó en la flor, el color de la flor, tamaño de la planta, ¿qué más hizo él? Las semillas, el color de las semillas, la textura de las semillas, eso era morfológico. ¿Cuáles son las ventajas que estos ofrecen? Son bien fáciles de identificar, no necesitas andar haciendo experimentos previos, ¿verdad? Incluyen el color, la forma, peso, longitud, etcétera. Y te sale barato, ¿verdad? Son económicos. No necesitas andar invirtiendo en eso. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, estás viendo diferentes tipos de perros que tienen una reunión ahí. Son limitados en número. Si vamos a hablar de forma, color, tamaño, altura, por ejemplo, solamente son 4 caracteres y no más. También pueden estar influenciadas en el ambiente. Aquí estás viendo vos un montón de vacas bien comidas, bien limpitas, hasta con marcas y todo, hasta la bañan y todo, y aquí ves una toda desgraciadita, hasta las costillas se terminan. Pero, ¿qué puede suceder acá? Probablemente esta sea probablemente, honesto si sea, tenga genes buenos de la misma raza de esta, pero como está mal comida, no le están tratando las enfermedades, ahí la ves toda desgraciadita. También estas como están bien comidas, bien vacunadas, hasta las bañas y todo, entonces se ven bien chulas. Significa que en este caso una desventaja es que pueden estar influenciadas por el ambiente. Entonces, el ambiente para estas vacas es favorable, ¿verdad? Tienen la comida a tiempo, buena comida, las inyectan, les quitan los parásitos, las bañan, se las llevan al parque quizás, y en cambio esta anda comiendo lo que haya, ¿verdad? Entonces, y puede ser que tenga buenos genes, significa que esta vaca, venís vos, la recoges y le empezás a dar buen tratamiento y todo, probablemente sea una gran vaca. Pueden estar influenciados por el ambiente, y eso qué significa que te puedes equivocar. Vos puedes pensar, no, esta no sirve, los genes de esta no sirven, y tal vez sí sean buenos genes, pero el ambiente no está ayudando a que ella los exprese como correctamente son.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Comentarios sobre lo que estoy diciendo, porque esto es muy importante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no han comprendido lo que les estoy diciendo? Alarma, decirte, vos que tenés vaca. Tiene alarma, tiene vaca. Sí. Vaya alarma, dicen que tenés vaca, dije ingeniero Alas. Alarma, ¿estás ahí o no has llegado todavía? Qué ole. Toro, la alarma, dicen que tenés vaca. ¿Cómo están tus vacas ahí? ¿Ah? Por Dios, estas putas estas explotan algunas de tanto comida que les doy. Va, perfecto. Entonces, fíjate que supongamos en las vacas que tienen alarma, tuviera una vaca ahí hueviada, digamos, va, y no le da de comer ahí, y tal vez esa vaca sea de buenos genes, pero como no le da de comer, entonces esa vaca no expresa lo que realmente sus genes no logran expresarse. Entonces ahí es donde dice que están influenciadas por el ambiente. Entonces viene el alarma y dice, no, esa vaca no sirve, no la cruzo. Y a lo mejor es buena vaca, lo que pasa es que no la debe adaptar como debe de ser. Entonces ahí es donde está influenciada por el ambiente. Excelente. También cuando nos pasamos, por ejemplo, en el color del grano, si yo necesito, por ejemplo, en el mercado me está pidiendo grano amarillo, así como estos que están acá, entonces yo debo de esperar hasta que la planta desarrolle la mazorca, a ver de qué color es. Entonces el tiempo, aquí el tiempo, tenés que esperar, ¿verdad? Entonces esa también es una desventaja. Entonces también podríamos decir que este tipo de marcadores deja de lado aspectos desconocidos. ¿Cuáles son aspectos desconocidos que deja de lado? Por ejemplo, ¿cuál es el número y el efecto de los genes que están implicados en la expresión de un carácter? Por ejemplo, en el caso de las vacas, ¿cuál es el número de genes y cuáles son el tipo de genes que expresan, por ejemplo, cuántas botellas de leche, que explique la terneza de la carne, que sea blanda, etcétera? Desconocemos cuáles son los genes y el número de esos genes que nos dan esas características. No los conocemos, solo sabemos la parte morfológica. Mira, te alarma. ¿Y vos cruzás vacas o ya las compras? ¿Cómo hacen? No, las cruzamos. La cruzas y muy bien. Y cuando vas a cruzar una vaca, ¿cómo haces? ¿Qué características? Explicarle ahí al pueblo qué es lo que hacen ustedes cuando van a cruzar las vacas, en qué te basas, con quién las cruzas, cómo es este rollo. Este, por lo menos pues, la vaca que va a cruzar, ¿verdad? Si es una vaca orejas cortas, hay que cruzarla con orejas largas. Y Ajá, hay que ver también que el toro venga de buena genética, que traiga leche. O sea, pero que traiga, que sea de una madre que tenga, que tire bastantes botellas de leche. entonces en el toro te fijas en eso, que venga una madre que tire bastante botellas de leche. Igualmente hacer con la vaca. Y con base a esas condiciones vos la cruzas. Vaya, fíjense bien, esa es la forma tradicional de cruzar el ganado en el país. Y por eso el ganado en el país no alcanza a tener buenos encastes, buenas razas, porque aquí todavía no está bien metido la cuestión de los marcadores moleculares. De hecho, a un grupo de ustedes les ha quedado el tema de marcadores moleculares en ganado bovino, que es la técnica que usan en Europa, en Argentina, en Colombia, hay nomás en Nicaragua, en Costa Rica, bueno, en todas partes, menos aquí. Es la técnica que usan los ganaderos para obtener buenas referencias, buenas variedades, ¿cómo le llaman ellos? Los concastes, ¿cómo le llaman los ganaderos? Porque eso sí les va a garantizar genes buenos. Porque el problema, lo que estás mencionando vos, de que una vaca que venga de una madre que dé buena leche, puede hacer una epístasis. ¿Se acuerdan del concepto de epístasis? En la epístasis es cuando un par de cromosomas tapa la acción de otros. Entonces, probablemente eso haga que la vaca sea buena lechera. Pero si es una epístasis, los hijos la pierden, porque la epístasis no se hereda. Entonces, a veces de nada sirve decir, no, hombre, este toro viene de una nana que da un montón de leche. Si es una epístasis, a lo mejor el toro ya no lleva esos genes. No, como ya perdió la epístasis, tampoco los va a heredar. Ahora, si no es epístasis, sí, ¿verdad? Ahí van. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando nos basamos nada más en características morfológicas. Cambio, hoy vamos a ver en esta clase que también existen lo que se conocen como marcadores moleculares. Entonces, cuando, por ejemplo, a ese toro le haces un test y en ese test vos vas a ir a buscar, sí, pero para eso lo que se requiere es saber cuáles son los genes buenos. Por ejemplo, los genes que dan bastante leche. Entonces, ahí vos vas a analizar el ADN de ese toro para ver si es portador de esos genes que dan bastante leche.
Y entonces esa prueba te dice, Simón, este toro sí que te porta genes que dan buena leche. Te puede decir, no, con todo, este toro sí la cruzamos con este. En otros países, te digo, así es como mejoran las razas, porque se van hasta dentro de la célula, van a conocer los genes, ya no se van solo por encimita, sino que se van tras los genes. Eso es lo que, por eso las ganaderías en esos países son bien poderosas, porque ellos tienen razas mejoradas, porque cómo las van mejorando, a medida que les van conociendo sus genes, saben qué vaca cruzar con qué toro, y saben qué características, de antemano ya saben cuáles son las características que van a tener los hijos. En cambio, aquí se juega mucho al team marín y a la suerte, pero contanos, tu experiencia cuál ha sido, han a veces salido de no lo que esperaban o siempre han tenido suerte y les ha salido lo que esperaban en los cruces. Lo que pasa es que a medida va pasando el tiempo, usted va sacando pureza ya. Pero siempre te ha resultado o a medida, cuando vos decís a medida que va pasando el tiempo, ¿a qué te vas refiriendo? Va, por ejemplo, usted puede tener, usted también le ve, unas diferentes condiciones características en la vaca. Ajá. Bien, la vena gruesa del ubre, le ve el plante, como tiene, si tiene bastante carne, usted ve también ahí, ¿verdad? Pero para eso Todas tiene son, que tener todas, experiencia. sí, todas son características morfológicas y son las que se han usado durante todo el tiempo. Ajá. Y lo que Ajá, vos decís, vaya. hay que tener experiencia. Ajá, y ya después, porque nosotros actualmente tenemos como ya unas 3 novillas de 20 botellas, 15 botellas, que ya Ajá. están mejorando mejor que las nanas, porque las nanas o las abuelas han estado dando 10 a 12 botellas, va, Ajá. y vamos mejorando ya. Correcto. Entonces, en ese caso, vos has logrado ir mejorando esas razas, las vas mejorando, te ha llevado tu tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Ya como unos 15 años que mi papá se metió a esto ya con mi hermano. Bájate 15 años de estar mejorando. Entonces, con los marcadores moleculares, un análisis de marcador, usando el método de marcadores moleculares, estas patadas lo logras. También ahí te has tratado 15 años. Por supuesto, has adquirido una gran experiencia y no todos tienen la experiencia que ustedes tienen. En 15 años, pues, es toda una escuela. Te permite enumerar un montón de características, ya no una sola, no que un montón de características. Y puedes decir, no, huevos, esta no la cruzo con esta, por esto y esto y esto. Entonces, ahora con los marcadores moleculares, es una tecnología que te permite hacer eso de manera más rápida y segura. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Te voy a estar pidiendo que vayas colaborando a medida que vayamos avanzando en este tema. Así que estás listo, alarma allí. Y hay otro que tenga vacas por ahí también. Son los toros. Hay otro que tenga por ahí ganado. O tuncos también, cerdos, también podemos hablar de eso. También con las gallinas podemos estar hablando. ¿Quién tiene crianza de animales ahí? Solo larva. Nadie más. Ni creo. Han de haber ganaderos, pero no quieren hablar. Bueno, sigamos. Parece que alguien escribió ahí en la chat, pero ahorita no puedo leer. Estoy aquí en pantalla completa. Bueno, entonces otra desventaja es con eso es que localicemos dónde están esos genes que son buenos. Así es que con el tiempo surgieron los que se conocen como marcadores bioquímicos. Estos fueron la primera generación de marcadores moleculares. Estos lo que hacen es que se basan en el análisis de niveles de proteínas, o sea, de isoenzimas. Y las isoenzimas las identifican mediante un proceso conocido como electroforesis. ¿Cuáles son las ventajas de estos tipos de marcadores? Son fáciles de obtener y de almacenar. También fáciles de detectar estos marcadores y también la posibilidad de que podamos ver un amplio número de locus en un ensayo determinado, es decir, lugares que ocupan un gen, pero tienen sus desventajas. Son muy pocos en la naturaleza y no tienen mucho polimorfismo. Además, la expresión de las proteínas se puede ver afectada siempre por la acción del medio ambiente y además son específicos de un tejido en particular. Así es que en sustitución de ellos han surgido los marcadores moleculares. Esto ya tiene que ver con biología molecular. Entonces ya con estos marcadores moleculares sí, vaya, las cosas son completamente diferentes. Y han quedado atrás, en esos países desarrollados ya no se toman en cuenta los marcadores morfológicos ni tampoco los bioquímicos. Se están haciendo uso nada más de los marcadores moleculares o genéticos. Vamos a ver unos videos para que veamos lo que significa electroforesis y PCR y luego se lo explico. Vamos a ir a YouTube en este momento.
Parece que tengo un problema aquí con el YouTube porque estaban viendo doble pantalla ustedes, ¿verdad? ¿Me comentan si están viendo doble pantalla? Sí. Sí, tuve problemas aquí con el YouTube. Pero veo, permítanme un segundo. Tuve que salir en un momento. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Voy a compartir nuevamente. Bueno, pero ¿qué es lo que estaba mostrando ahí en ese video? En ese video es un proceso que llama electroforesis. Hoy con lo de COVID se ha puesto de moda hablar de la PCR o de la PCR. Entonces eso, el PCR, lo vamos a ver en el siguiente video, es cuando usted produce, a partir de una pequeña cantidad de ADN, usted produce un montón de ADN. ¿Y para qué quiere usted producir un montón de ADN? Para llevarlo a electroforesis. ¿Y qué quiere hacer usted en electroforesis? En electroforesis usted va a ver las bandas que le van a mostrar si están presentes cierto tipo de genes o si no están presentes. Por eso es que se ocupa eso. Esto es lo que hacen en el COVID. Hoy le toman una muestra y esa muestra la amplifican en el PCR. Amplificar quiere decir que van a producir un montón de ADN. Entonces, luego ese ADN lo meten en el electroforesis y sacan una placa como la que está viendo en el video y la comparan con otra placa donde está las placas que nos está mostrando el ADN del virus. Entonces, si coincide, entonces dicen, ah, pues este es COVID o no es COVID. Hoy con esta pandemia del COVID bajaron los precios de las PCR y los precios que llevan todo el equipo de electroforesis. Antes de la pandemia era bien carísimo. Entonces, pero ahora como se produjeron en grandes cantidades, entonces a mayor oferta, entonces a mayor demanda creció la oferta y todo y bajaron los precios. Entonces, una vez que han bajado los precios, pues ahora pues ya es más factible tener ese tipo de equipos y con el tiempo va a ser todavía más común. Bien, entonces eso es lo que habían visto en electroforesis. Ahora veamos de PCR. En este PCR van a ver cómo se produce un montón de ADN a partir de un poquito. Pero tengo un problema aquí porque me toca compartir la pantalla y la voy a alejar un poco. Y la voy a dejar en pantalla porque ya se cruzó otra vez. Pero bien, tal vez logren ver algo ahí.
Y el problema es que si le cambiaba de ventana se me iba a desconfigurar, por eso lo tenía en pantalla completa. Pero de todas maneras les voy a subir los videos para que lo vean de forma más fácil. ¿Qué es lo que acaban de ver ahí? Acaban de ver cómo a partir de una poquita cantidad de ADN se van duplicando las cadenas. Entonces ahí vieron ustedes una como si fuera media luna. Esa representa una enzima. Hay enzimas que son sintéticas, fabricadas en laboratorio, entonces a partir de ellas se depositan ahí y esa enzima se encarga de agregar nucleótidos. Entonces se va haciendo eso, vos lo programás para cierta cantidad de ciclos. Y si vos ven, cada ciclo se va duplicando, duplicando, duplicando. Cuando necesitas sentir que tenés un montón de ADN en el tubo de ensayo. Entonces, ya con ese montón de ADN, entonces ya se puede pasar a la otra etapa, que es la electroforesis, que fue la que vimos al principio. Y entonces ese ADN en la electroforesis le agregas sustancias químicas y las pasas por esas placas y se te van a formar unas bandas. Y entonces ahí te va a quedar más. Fíjate que decía gen de interés. Entonces, el gen que te interesa identificar. Entonces ahí lo descubrís si está o no está presente. Para eso se usa esto, la técnica del PCR y la técnica de la electroforesis. Y lo estoy diciendo que lo veamos ahorita porque vamos a ver más adelante los tipos de marcadores moleculares que justamente para poder detectar se tienen que pasar por estos métodos de PCR y de electroforesis. Entonces, volviendo al punto de los marcadores moleculares, actualmente son los que más se usan, sobre todo en los países donde se explota bastante la ganadería. Y se refieren a todos aquellos que están basados en polimorfismos de ADN. Recuerden que polimorfismos son cambios o variaciones que hay entre individuos de la misma especie. Entonces, esto causó una gran revolución genética, porque tiene muchas ventajas. Primero, están presentes en gran número, son polimórficos, fáciles y económicos de detectar, libres de efectos ambientales y genéticos. Veamos qué significa todo esto. Significa cuando presenten un número, es que puede determinar una gran cantidad de polimorfismo. Son fáciles y económicos de detectar. Bueno, aquí en El Salvador todavía no, algo caro porque todavía no está bien diseminada esta tecnología, pero no están libres del efecto ambiental propiamente genético, porque aquí estás descubriendo el propio gen. No vas a ver si va a estar en epístasis y también no, aquí no tiene nada que ver si, por ejemplo, la vaca come o no come. Si tiene el gen, lo tiene, si no, no lo tiene. Los genes, bueno, no. Pero siempre tenés que tener en cuenta lo siguiente, que el ADN de todos los organismos tiene la misma estructura química. Ya lo sabemos, el ADN es el mismo donde quiera, pero también sabemos que cada organismo es diferente del otro y que esa diferencia se debe al orden de las bases nitrogenadas. De esa manera, organismos de una misma especie, si bien es cierto, compartimos las mismas secuencias de moléculas de DNA, por ejemplo, todos los humanos compartimos las mismas secuencias de moléculas de DNA, pero aún entre nosotros existen variaciones, unos parecemos unos con otros. Entonces, y eso se debe a que hay cambios en los órdenes de las bases. Ya vimos anteriormente que nosotros compartimos más del 99% de nuestras secuencias. Por eso somos bastante similares. Pero eso no quiere decir que no seamos diferentes. Incluso entre hermanos se observan diferencias. Se pueden parecer, pero siempre hay pequeñas diferencias ahí. Entonces, que los hacen que nunca sean iguales. Al menos que sean clones naturales, como por ejemplo los gemelos vitelinos. Entonces, cada organismo tenemos una secuencia de ADN único, pero dicha secuencia va variando dentro de una especie, aún dentro de la misma especie. Entonces, eso permite identificarlos tan solo por el orden de sus pares de base. Lo que nos hace diferente, lo dijimos en la clase anterior, clase que vimos la vez pasada, que lo que nos hace diferente unos de otros es el orden de nuestros pares de bases. Y que esas secuencias siempre se denominan como polimorfismo. Y que existen dos tipos de polimorfismo. Los que demuestran un cambio de un solo nucleótido por sustitución de bases y los que también implican cambios en el tamaño de la secuencia. Recordemos que ese cambio en el tamaño de la secuencia puede deberse a ya sea pérdida o a ganancia de secuencias de DNA, es decir, a inserciones o a delecciones, o también puede deberse a la repetición de bases. Así es que esa variabilidad es un proceso totalmente natural. Ya se supone que en un promedio de 30% de la secuencia de DNA es bastante repetitiva. Y pues todo eso que acabo de hablar, de las secuencias repetitivas, de que nos parecemos en un 99%, pero a pesar de todo siempre pequeñas cuestiones, cambios de base que nos hacen ser diferentes, eso nos permite establecer patrones genéticos
que son específicos para poder identificar individuos. Eso quiere decir que eso nos permite corroborar lo que se conoce como huella genética o huella de DNA. La huella genética, por ejemplo, en los casos de que se quiere investigar un asesinato, un robo o algo por el estilo, es la determinante. Hasta hace poco la determinante era la huella digital, pero supongamos que en la escena de un crimen no quedaron huellas digitales, entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es el culpable? Se hace a través de la huella genética. ¿Y cómo se hace con la huella genética? Pues resulta que los investigadores en la escena de un crimen van buscando huellas digitales, pero también van buscando si hay restos de cabello o si generalmente en las uñas, porque en la angustia de la muerte las personas cuando están defendiendo meten las uñas. Entonces, si en las uñas quedó allí restos de sangre, entonces se extrae y se lleva a la PCR para sacar, no a la PCR, antes de llevarlo a la PCR, ese poquito de sangre que quedó ahí en las uñas, se rompen las células para que se destruya el núcleo y se libere todo el ADN que hay ahí. Una vez se libera, eso se hace con centrifugadora. Una vez se libera ese ADN, se purifica y una vez, cuando digo purifica, es que se le quiten proteínas y todo, y ya ese ADN poquitito que hay ahí, se mete a la PCR y la PCR empieza a producir grandes cantidades de DNA. ¿Cómo lo logra? Porque se le mezclan allí unas enzimas y otros ingredientes que se le meten ahí y empieza a girar durante varios ciclos y al final, ese poquito de ADN que tenías en un principio, ahora vas a tener un montón. ¿Qué vas a hacer con ese montón de ADN? Pasarlo en la electroforesis. Y en la electroforesis vas a sacar unas placas. Ya veremos más adelante qué sucede con esas placas. Lo que estoy tratando de decirte en este momento es que ahora en una escena de un crimen, por ejemplo, es lo que se anda buscando, quedó ADN y vamos a ver cómo se utiliza posteriormente. Así es que la versatilidad del polimorfismo del DNA ha permitido que se aplique en muchos campos de la investigación científica. Por esa razón es que los investigadores han desarrollado estrategias para poder identificar individuos cuando se analizan patrones repetitivos de DNA. ¿Qué significa eso de patrones repetitivos de DNA? Piensa que todos los seres vivos tenemos secuencias de DNA que se repiten, que se conocen como tándem. Entonces, con base a esos tándem es que ahora podemos identificar la huella genética que cada uno de nosotros tenemos, porque cada uno de nosotros tiene sus propias repeticiones. Así es que de esa manera nosotros podemos lograr relacionar muestras de un mismo origen o de personas emparentadas, familiares, ancestros, comunes, etcétera, saber si alguien es su hijo o no es su hijo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, los marcadores moleculares ofrecen la posibilidad de conocer directamente las diferencias genéticas entre individuos, obtener un perfil molecular o característico para cada variedad de individuos, seleccionar aquellas diferencias que presentan rasgos de interés. Además, en un periodo de tiempo menor al ocupado mediante estrategias convencionales, permiten obtener mejores estimaciones de la diversidad genética de una población determinada, información sobre frecuencias alérgicas, nivel de heterocigosidad de una población y subdivisión de poblaciones en otras. Vamos a explicar esto. Mejores estimaciones de la diversidad genética en una población determinada. Eso te va a poder determinar cuáles son los genes que predominan en una población. También información sobre las frecuencias alérgicas. ¿Qué tanto predominan o no predominan ciertos alelos? Acuérdense que los alelos son las alternativas de un gen. Por ejemplo, si queremos saber en una población qué tanto hay alelos para ojos verdes, por ejemplo, en una población, eso podría lograrse mediante esta técnica. Acuérdense que el color de los ojos tiene alelos para color café, verde, celeste, hasta moradosos, hay unos por ahí. Entonces, pero si vos querés saber la frecuencia de alelos para color celeste, digamos, entonces, o azul, entonces también esto te puede servir. Eso, a eso se refiere cuando hablamos sobre información sobre secuencia alélica. Me estoy refiriendo al color de los ojos, puede también ser color de los pelos, más color de la piel. Entonces, todos son alelos. También nos permite determinar el nivel de heterocigosidad de una población. Cuando hablamos de heterocigosidad, nos estamos refiriendo a heterocigosis. Cuando hablamos de heterocigosis, nos estamos refiriendo a individuos que son híbridos. Es decir, donde está presente un gen dominante y un gen recesivo, es decir, individuos que no son puros. Entonces, si hablamos de nivel de heterocigosidad,
Estamos refiriendo a saber qué tan pura es o no, qué tan pura no es una población. También esto nos permite subdividir poblaciones. Podemos subdividir entre poblaciones que son más heterocigotas que otras, que les predominan ciertos alelos, etc. Así que los marcadores moleculares conocidos como MMM los ocupamos para hacer mapas genéticos, para estudios de genética humana, también vegetal, animal, microbiano, para poner en evidencia polimorfismos, para acelerar la identificación de genes que están involucrados en un rasgo característico de interés, que en inglés, del inglés viene el término QTLS. Los QTLS son genes involucrados en un rasgo característico de interés. Y entonces cuando hablamos de QTLS, que vos querés buscar un gen en específico que te interesa por tal y tal característica, a eso se refiere. Los marcadores moleculares los podemos clasificar en dos grandes grupos. Marcadores que están basados en un núcleo específico, y aquí encontramos los RFLPS, los CAP, los SSRS, los SNPS, y hay otros más. Pero también hay marcadores que están basados en las amplificaciones al azar. Aquí encontramos los RAL, los ISSR, los AFLP, que son otros. Hablemos un poquito de los RFLPS. Se le conoce como fragmentos de recepción de longitud polimórfica. Lo que pasa es que aquí está en inglés, ¿verdad? Pero ya traducido al español son fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Estos se basan en las diferencias en el tamaño que presentan los fragmentos de ADN después que han sido digeridos con una enzima de restricción. Esas diferencias de tamaño de fragmentos están generadas por la digestión del DNA con enzimas de restricción, como dijimos anteriormente, pero esos fragmentos posteriormente se van a identificar mediante hibridación con una sonda marcada. Es decir, vos les pones una sonda a esos fragmentos y entonces ahí los identificás. También tenemos los mini satélites VNTR, VNTR, quise decir, significa número variable de repeticiones en tándem. Este es de los que más ocupa, el tándem. Aquí tenemos un tándem. Veamos este ejemplo. Este es un tándem, para que nos quede claro que es un tándem. Así que aquí dice CAG. Aquí dice tal vez CAG, CAG, CAG. Todo dice CAG. Si vos ves, se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces, esa repetición de tripletes es lo que se conoce como tándem. Entonces, estos tripletes se van repitiendo y eso es lo que se conoce como tándem. Y fíjense que en el mundo, en cuanto a los humanos, por ejemplo, no existe dos personas que tengan el mismo número de repeticiones en tándem. Todos tenemos diferentes números de repeticiones en tándem. Obviamente con diferentes tipos de bases. Son tripletes que se van repitiendo y cada quien tenemos nuestro propio tándem. Entonces esa es nuestra famosa huella genética. Y resulta también que el número de repeticiones es heredable. Porque vos no tenés una sola repetición, tenés un montón de repeticiones. Pero cada persona tiene diferentes tipos de repeticiones. Y algunas de esas repeticiones las heredás, pero no todas. Entonces, uno tiene repeticiones heredadas de nuestro padre y de nuestra madre, pero nosotros también tenemos nuestras propias repeticiones. Y las nuestras son nuestras. Solo nosotros las poseemos. Veamos estos casos para que interpretemos. ¿Se recuerdan que hace poco les hablé de una escena de un crimen? Imaginémonos entonces esta escena de un crimen. Entonces logramos conseguir, digamos, logramos la sangre de la víctima, del asesino en la víctima. Probablemente le quedó en la uña. Entonces se extrae esa sangre de la uña, lo dijimos, se purifica, se separa el ADN, se lleva a la PCR, ¿cómo se llama? A la PCR, y entonces ahí se multiplica el ADN y luego se lleva a electroforesis. Y en el electroforesis se obtuvo una placa. Pero también en el electroforesis se lleva sangre de la víctima. Igualmente se purifica, se lleva la electroforesis y tenemos también sangre de los sospechosos. Siempre hay sospechosos. Para allá a los sospechosos se les extrae sangre y se les va a hacer un examen. Así que yo quiero que ustedes en este momento me digan quién será el culpable. Observen esta aquí, esta tablita que está aquí, y digan ustedes quién será el sospechoso. Aquí dice suspect, que es sospechoso. El 1, 2 y 3. Esta es la muestra de sangre que se obtuvo y esta es la víctima. ¿Quién será el asesino? ¿El 1, el 2 o el 3? Ustedes me dicen, ¿quién será? Obsérvenlo bien.
No, si se las acerco se pierde, pero vamos a ver si las acercamos ahorita. Vamos a ver para que lo vean mejor. Se pierde, ¿verdad? Se va muy alto. Así que lo vamos a dejar así. Traten de ver cuál será el asesino. El 1, el 2 o el 3. El 2. Dice alguien por ahí que es el 2. ¿Están de acuerdo los demás que es el 2? ¿Qué digan los demás? ¿Cuál será el asesino? ¿Quién habla ahí? Lo que tienen que hacer ustedes es comparar. Vaya, miren, hablamos de tándem, ¿verdad? Y en esos tándem significa, dijimos, de que son repeticiones que solamente uno las posee. Uno tiene un montón de repeticiones heredadas de los papás, de la mamá, y ellas las heredaron de nuestros abuelos, y ahí viene. Pero nosotros tenemos nuestras propias repeticiones, nuestros propios tándem, y eso no los tiene nadie más. Entonces, allí vean ustedes cuál será cuál. Cada banda que está ahí significa tándem. Están comparando tándem. Este es un tándem. Todos estos son tándem. Todos estos que están aquí son tándem. Todos estos son tándem. Entonces, con base a ello, díganme cuál será el asesino. Alguien me dijo ahí que es la 2. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No creo. Vaya, voy a intervenir entonces. Vamos a empezar descartando el 2 en primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque este es sospechoso. Esta es la muestra, mejor dicho, esta es la muestra que se obtuvo en la escena del crimen. Entonces, si decimos que esta es la muestra y la comparamos con el 2, vamos a ver que en esta muestra no existe esto. Aquí no ves esto. Entonces, por lo tanto, no puede ser el 2. Entonces, ¿quién será? ¿El 1 o el 3? ¿Quién será el culpable? Es el 1, exactamente. El 1 es, porque guachá esta coincide con esta, todas estas coinciden. Todo está igualitito, aquí no hay donde te perdés. Entonces, esto es lo que hacen los detectives. Toman las muestras, llevan allá a la PCR al laboratorio. Claro, eso no lo hacen ellos, esto lo hacen los bioquímicos que están contratados de ellos, gente genética lo hace y le tira los resultados. Entonces, ahí ven, dicen, no, hombre, pues, aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, aquí no hay dónde. Esto no tiene nada que ver. Ahora veamos este otro caso. Aquí está una mamá con un niño y entonces hay un proceso ahí que hay un tipo que dice que él no es el papá del niño, que se lo bajaron. Aquí está el hombre 1 y el hombre 2. ¿Quién es? Y este chill quiere decir un niño. Y esta es la mamá. ¿Quién es el papá del niño? ¿El 1 o el 2? ¿Quién es el papá? El 1. El 1, dijo El alguien uno ahí. es. Sí, fíjate que alguien podría decir, no, hombre, pero el 1 aquí no hay nada y aquí tiene él. Sí, estos son tándem que probablemente los heredó de ¿cómo se llama? Del papá, de la mamá. Y entonces, pero estos tándem se los ha heredado él al hijo y este también. Y aquí tiene un tándem este niño que le heredó de la mamá. Y aquí vamos a ver, aquí tiene otro que le heredó de la mamá. Y por aquí tienen un tándem propio de él. Mira, este niño aquí tiene un tándem, bueno, ni tanto porque lo tiene este. Y así sucesivamente. Entonces al final decimos, no, es del número 1. El papá el papá el señor que está casado con la señora, no es el papá, sino que fue el del diario, el de la leche, a ver quién día lo fue, pero fue. Y con la prueba genética ahí se descubre, ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay donde perderse. Cada uno de estos son tándem. ¿Qué son los tándem? ¿Qué dije yo que eran los tándem? ¿Qué dije que eran los tándem? ¿Alguien me dice qué son los tándem? Vamos a regresar para que quede bien claro eso. Lo que repiten varias veces. Que repite varias veces, exactamente. Entonces son repeticiones de tripletes. Pues bien, también existen marcadores basados en la amplificación del ADN, por ejemplo, RAD, el ISSR, y aquí está lo que significan en inglés. Estos también son otros tipos que también existen. Se trata de sistemas de detección de polimorfismos en las secuencias de ADN que se basan en PCR. Estos marcadores lo que hacen es que detectan mutaciones. Entonces son buenos porque detectan mutaciones. Y para ello emplean cebadores de secuencia corta y arbitraria. Existen también los AFLP. Estos se combinan la RFLP y el PCR y consisten en amplificar en forma selectiva fragmentos de ADN, pero para ello se hace uso de enzimas de restricción. Estos detectan polimorfismos también debido a mutaciones.
Los demás permiten analizar al azar regiones de ADN que están distribuidas en todo el genoma sin tener conocimiento previo de esto. Aquí hay un glosario nuevamente para algunos términos que probablemente no les quedó muy claro, entonces ahí lo pueden ver. Nos salimos nuevamente, son las 16:08. Vamos a regresar a las 16:18. Otros 10 minutos de receso para entrar a la última clase. La última es bien corta. Terminamos aquí, espérenme, regresamos a las 16:18.